¿Qué tal? Hoy quiero compartirte el tema de la historia de consumo en el tratamiento de la rehabilitación en las adicciones. Es un trabajo sencillo pero eficaz. A los usuarios, después de tener aproximadamente 3 a 4 semanas en tratamiento, se les pide que desarrollen una historia de consumo de sustancias psicoactivas. En esta historia de consumo de sustancias psicoactivas, los usuarios necesitan desarrollar y escribir determinados puntos importantes, como dentro de las preguntas a realizar son: ¿cómo iniciaste en tu consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cómo fue progresando el consumo? Intentos para parar el consumo. Dentro de estas características también se contemplan los daños que has ocasionado por tu consumo de sustancias psicoactivas, y si has terminado en algún hospital, producto o consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, si has terminado o has sido recluido en una penitenciaría, algún encarcelamiento, si producto del consumo de sustancias te has visto en la necesidad incluso de traficar con las sustancias. Estas son características que el usuario escribe, enfatizando muy bien estos puntos, porque este es un trabajo previo, porque una vez teniendo realizada esta lista a conciencia de su historia de consumo de sustancias psicoactivas, esto pasa a un grupo terapéutico. Ya que tenga su historia de consumo de sustancias psicoactivas, se abre posteriormente un grupo terapéutico donde él va a compartir esta historia. Él va a leer en este grupo terapéutico estas historias, o más que estas historias, su propia historia de consumo de sustancias. Él va a estar planteando cómo inició su consumo, cómo fue en aumento la progresividad del consumo de sustancias psicoactivas. También va a realizar las características que no le agradan mucho, como el platicar los daños y consecuencias que ha hecho por su consumo de sustancias psicoactivas. Ahondando más, sigue participando en este grupo, leyendo esta historia de su propio consumo de sustancias psicoactivas, donde vamos a ver si tuvo hospitalizaciones, si fue encarcelado, si se vio en necesidad para continuar su consumo de vender incluso sustancias psicoactivas, estos intentos que él mismo tuvo para dejar el consumo de sustancias, si tuvo internamientos previos. Estas características que él plantea en el grupo son importantes. El grupo escucha con mucha atención, y después de estar escuchando con atención estas características, va a ser retroalimentado por sus compañeros. Ellos le van a dar obstáculos en su propia historia de adicción, y le van a marcar también recursos dentro de su propia historia de adicción. Estos obstáculos pueden ser que él minimiza su consumo de sustancias psicoactivas, que no es realista, que trabaja una historia de adicción superficial, que no tiene conciencia de daños, o posiblemente que ni siquiera tiene conciencia de la enfermedad de la adicción. Minimiza su historia, y características básicas que a veces se dan en este proceso, que es la propia negación de estar padeciendo la adicción a sustancias psicoactivas. Bien, por otra parte, en las retroalimentaciones, cuando se le marcan estas características, que él está minimizando, que él está haciendo o platicando una historia muy superficial, estos son los obstáculos que se están marcando, y que cada uno de sus usuarios, sus compañeros, lo están retroalimentando, para posteriormente también marcarles sus recursos, como la capacidad de ser honesto, tener conciencia de su enfermedad, connotar
con estos daños que él ha ocasionado, estar consciente de estos daños que él ha ocasionado. También se da previamente en esta retroalimentación que él necesita o pide ayuda, que está dispuesto a recibir ayuda, que desea salir adelante. Estas son características que se le marcan dentro de sus recursos. Entonces, esta parte de la historia de adicción tiene estos dos componentes. Por un lado, que él lo escriba previamente con la mayor conciencia que se pueda, para posteriormente compartirlo en este grupo terapéutico, donde expone su historia de adicción, donde es retroalimentado, tanto sus recursos como sus obstáculos. Y esto ayuda mucho al usuario a crear una conciencia más clara de su proceso adictivo, de la necesidad de recibir ayuda, de la necesidad de suspender el consumo, de el deseo de adquirir la abstinencia, de lograr la sobriedad, de lograr una mejor calidad de vida a través de la suspensión del consumo de sustancias psicoactivas. Estas características regularmente las desarrollo en los grupos terapéuticos que tengo con los usuarios con los cuales estoy conviviendo, y ha mostrado resultados bastante favorables, puesto que hay un cambio después de este grupo terapéutico donde ellos leyeron su historia de adicción. Bien, muestran una mejor disponibilidad al tratamiento, muestran la característica de realmente estar dispuesto a dejar la sustancia, mejorar su calidad de vida, salir adelante. Entonces, estas características de estos grupos terapéuticos donde se leen estas historias de adicción son muy favorables para los usuarios. Y bien, esto lo he practicado regularmente con todos y cada uno de los usuarios con los que estoy laborando, y bueno, no me ha dejado más que un buen sabor de boca, ya que ellos muestran una mejor disponibilidad al tratamiento y a su proceso de recuperación. Yo es lo que hoy quería compartirte, esto que yo manejo en estos grupos terapéuticos, cómo es el proceso tan sencillo de hacerlo primero a través de esta historia de adicción, para posteriormente que ellos lo puedan compartir en un grupo terapéutico donde lean su historia de adicción y sean retroalimentados por sus propios compañeros. Espero que este video corto y breve sobre este tema que yo manejo en tratamiento de adicciones te pueda ser de utilidad. Si te gusta este video, yo te voy a pedir que le des una manita arriba, y bueno, espero que haya sido de tu agrado, y con esto pues yo te deseo que tengas una muy buena tarde y esperamos seguirnos viendo en posteriores videos. Hasta luego.